Ha fallecido Silvio Berlusconi, expresidente del Milan más exitoso de toda la historia. Ganó 5 Champions con Berlusconi como presidente. Berlusconi fue además también primer ministro de Italia, pero acá solo vamos a hablar de lo deportivo para reconocer a un personaje que cambió al Milan y que pocos conocen, cambió el fútbol que hoy conocemos. Berlusconi entró al fútbol después de haber creado un imperio multimedia en Italia y reconociendo en el fútbol, como muchos políticos o mentes de políticos reconocen, que el fútbol tiene la posibilidad de elevar la figura pública de aquellos que se involucran en el fútbol para llegar a la política. Llegó a una industria construida por familias, por los Agnelli, por los Moratti. Entró ahí en el fútbol de esas familias porque tenía los medios para hacerlo y la consideración además de la fortuna número 1 de Italia. Esto por sí solo no lo llevaría a la popularidad que lo convirtió después en primer ministro. Esto lo consiguió por el fútbol. Era dueño de múltiples canales de televisión en Italia en los 80s. 1980 en realidad se da cuenta del fantástico, maravilloso matrimonio que son la televisión y el fútbol. Adquirió los derechos para el Mundialito, un mundialito que se jugó entre campeones mundiales en Uruguay en ocasión de los 50 años de la Copa del Mundo. Y el éxito de este evento en la televisión lo hizo ver al fútbol, a Berlusconi, de otra manera. Conociendo esto, decidió ir a buscar un equipo, un club de fútbol. Y el Milan, de su región, de Lombardía, estaba pasando por problemas financieros, metido en mitad de tabla, además con una imagen destrozada por su involucramiento en el tema de apuestas deportivas que manchó al fútbol italiano a principios de los 80. Berlusconi vio ahí una oportunidad. En 1986 paga 8.5 millones de dólares, ¿sí? 8,5 millones de dólares para quedarse con el Milan. Desde el primer día le dijo a todos los empleados que él no estaba acostumbrado a ser segundo en nada. Le cambió la cultura al club. Conocía de fútbol, eso sí, porque apenas compró el equipo fue a buscar a un espigado delantero holandés que jugaba en el Ajax, fue a buscar a un visionario mediocampista del PSV. Un año más tarde llegaría otro mediocentro también buscado por él, que jugaba en el Zaragoza. Estos tres, Van Basten, Gullit y Rijkaard, le dieron otro aire al Milan, lo cambiaron completamente. Llegaría otra pieza. En un partido amistoso ante el Parma, Berlusconi quedó enamorado del estilo de juego del técnico del Parma y se hizo con los servicios de Arrigo Sacchi. El fútbol del Milan de ahí cambió y el fútbol mundial cambiaría a partir de ellos también. Pero donde menos se le reconoce a Berlusconi su relevancia es que lo que hoy vivimos cada martes y miércoles al escuchar el himno de la UEFA Champions League, esa competencia se le debe a él. Esta es un poco de la historia de por qué Silvio Berlusconi participó en el nacimiento de la UEFA Champions League. Fue en 1987. El Napoli de Diego Maradona enfrentaba al Real Madrid de Emilio Butragueño. Nada que ver con el Milan, ¿no? Se enfrentaban en la primera ronda de la Copa de Campeones de Europa de aquella época. Silvio Berlusconi lo vio en televisión y dijo, ¿cómo es posible, o algo parecido a esto, ¿no? ¿Cómo es posible que Napoli con Maradona y el Real Madrid con Butragueño y con toda esa generación de futbolistas se vean en la primera ronda de una competencia tan grande como la Copa de Campeones de Europa? No, el formato tiene que cambiar. Los espectadores no pueden ser robados de la posibilidad de ver estos grandes cruces tan temprano en la competencia. Estos equipos se tienen que ver hasta el final de la competencia. Berlusconi, conocedor de la televisión, conocedor de cómo la televisión y el fútbol se quieren, se enamoraron tanto, que se adoraban, llegó a Lennart Johansson, presidente de la UEFA entonces, y le propuso al sueco cambiar el formato de competencia. En esto empiezan a surgir otras variables. Las finales de la Copa de Campeones de Europa eran tremendamente aburridas. El fútbol de entonces se jugaba muy lento. Viene la crisis de los ingleses y los hooligans. Menos gente en los estadios. La televisión no adoraba esta competencia porque podía cruzarse los mejores en la primera ronda y terminar viendo, no sé, al PSV Eindhoven del 88, que fue muy buen equipo, igualmente ser campeón de la Copa de Campeones de Europa, y no los grandes clubes. Ideas visionarias como las de Silvio Berlusconi le dieron la posibilidad a la UEFA, encontrándose en toda esta coyuntura, o en esta coyuntura, para cambiar el modelo de la Copa de Campeones de Europa y modificar la competencia a convertirla en la Liga de Campeones de Europa.
la UEFA Champions League. Nace por la idea de Silvio Berlusconi, que en 1998, enterándose el Milan, su Milan, que lo que ellos hacían en el fútbol era distribuido a razón de votos, básicamente, para ir a conseguir votos por los políticos del fútbol de Europa de aquella época, en lo que consideraba un control monopólico sobre la industria ejercido por la UEFA. 1998 ordena a uno de sus más habilidosos empleados o directivos de Mediaset en Italia que impulse la creación, escuchen bien, de una Superliga. 1998. Silvio Berlusconi se fue, pero lo que él propuso para el fútbol sigue existiendo. Y es gracias a una de sus ideas, visionarios como pocos, que hoy se juega la Champions League como tal.